Bienvenidos peregrinos y peregrinas a una nueva reflexión del Evangelio en tiempos de Cuaresma. Seguimos siendo acompañados por el evangelista Lucas, que nos cuenta, nos dice lo siguiente. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña a orar. 8 días después de decir ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dijo 8 días antes a esta subida a la montaña para orar? Antes de la transfiguración, 8 días antes, ¿qué le dijo a los discípulos? Si vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, desde el versículo 20 más o menos, podemos leer que Jesús les dijo lo siguiente: pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó que no dijeran nada. Luego continúa diciendo: el Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Es decir, que antes de la transfiguración el Señor los va preparando, le va anunciando lo que va a suceder, es decir, que Él va a sufrir. ¿Y cómo los prepara? El primer paso, lo primero que hace Jesús es preguntarle: ¿quién soy? ¿Quién soy para ustedes? Porque ciertamente no se puede seguir a alguien que no conozco. ¿Qué idea tenían los apóstoles de Jesús? Jesús tiene que tener en claro, o les tiene que hacer entender quién era Él. Y Jesús también tiene que ser, bueno, ¿quién me está siguiendo a mí? ¿Qué idea tienen de mí ustedes? Porque lo que se viene va a ser terrible. Entonces tienen que estar bien parados. Ahí vino la respuesta de Pedro: sí, tú eres el Mesías, ¿verdad? Ahora, el segundo paso es, Jesús reconoce, sí, ciertamente soy el Mesías, porque los hace callar, no dice que no. Tampoco dice que sí, pero que callo otorga. Pero no un Mesías que viene a derrocar el imperio romano. No es un Mesías que va a entrar a la ciudad en su caballo blanco con la espada, ¿no? Revoleando la espada y venciendo a los enemigos. Le está diciendo que es un Mesías sufriente, un Mesías que va a dar la vida, un Mesías que se va a bañar de sangre. Es un Mesías, es el Cordero de Dios que va al matadero. Ahora lo que nos podríamos preguntar es lo siguiente: ¿qué ocurrió en esos 8 días? Porque dice Lucas que antes de esa invitación a la transfiguración, digamos, pasaron 8 días después de lo que dijo. ¿Qué pasó en esa semana? Porque nosotros cuando leemos el Evangelio ciertamente tenemos que reflexionar sobre aquello que se dice, pero también tenemos que reflexionar sobre aquello que no se dice. ¿Qué pasó en esos 8 días? Después que Jesús le anuncia: sí, soy el Mesías, pero voy a sufrir, voy a morir, voy a ser condenado. ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Qué los apóstoles, cómo vivieron eso? ¿Qué hablarían entre ellos? ¿Por qué entonces Jesús toma a estos 3? Ya tenemos hecho un video explicando por qué toma a estos 3 apóstoles y no toma a otros. Por eso no voy a ondear en ese tema. Te invito, te lo voy a dejar por acá arriba para que después de este video lo vayas a ver y completes la reflexión. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué cuesta tanto o qué pasó en esos 8 días? ¿Qué pasó entre el anuncio de su muerte y la transfiguración? ¿De qué hablarían estos apóstoles? Sabemos por medio de otros evangelistas que cuando Jesús hace ese anuncio, Pedro es el que salta y dice que él no está de acuerdo, y fue ahí cuando Jesús se enoja y le dice a Pedro: vete detrás de mí, Satanás. Es decir, no habían recibido muy bien ese anuncio de que el Mesías iba a morir. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender también lo que viene a continuación.
Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía, escribe Lucas. Cuando no se sabe qué decir, lo mejor es callar. Ahora, ciertamente, frente a una experiencia de Dios, las palabras sobran, o mejor dicho, las palabras faltan. Imagínense que ellos tienen una experiencia del Dios Trino. ¿Por qué? Porque están frente al Hijo, después va a hablar el Padre y envueltos en una nube que es el Espíritu Santo. Ciertamente Pedro no sabía qué decir. Mientras hablaban, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Si el Padre le está aconsejando que lo escuchen, quiere decir entonces que no lo estaban escuchando. A veces nosotros tenemos una imagen de Jesús o colocamos expectativas en Él, o pensamos que Jesús tendría o Dios tendría que obrar de una o tal manera. Esa imagen de Dios, esa imagen de Jesús que nos formamos, muchas veces no corresponde con el cotidiano o con lo que sucede en nuestras vidas y entramos en crisis. Entonces no queremos escuchar la voluntad de Dios porque pensamos que Él tendría que obrar de una manera, pero al final está pasando otra. Entonces me cierro a lo que Él me puede llegar a decir y hasta me enojo con Dios porque no obra según mi santa voluntad, como hizo Pedro, ¿no? Cuando Jesús le anuncia, en los otros evangelios ciertamente, porque Lucas no lo dice, le anuncia que va a morir y él dice: no, ¿cómo va a pasar eso? ¿Verdad? Vete detrás de mí, Satanás. Es decir, muchas veces somos como estos apóstoles que tenemos esa expectativa de que Dios va a venir a resolvernos los problemas o que se va a poner a combatir en favor nuestro contra nuestros enemigos y va a pasar a degollar gente, y no es así. ¿Acaso esos 8 días de silencio que Lucas no nos cuenta, había una resistencia por parte de los apóstoles? ¿Por qué Jesús tiene que mostrarle la gloria como convenciendo: guarda, confíen, al fin y al cabo, esto es lo que va a suceder después, que es la resurrección? ¿No? ¿Por qué el Padre tiene que aclararle: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo? ¿Qué está pasando con los apóstoles? ¿Qué está pasando con nosotros? Porque este evangelio de hoy lo que está haciendo es volver a preguntarnos o a cuestionarnos qué imagen de Cristo tenemos. ¿A qué nos estamos resistiendo? ¿Que no estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Que no estamos escuchando la voz del Señor? No estamos queriendo escuchar lo que Él nos dice, porque el Padre nos está pidiendo: escúchenlo. ¿Qué está pasando que no lo están escuchando? Escúchenlo, es mi Hijo muy querido. Para escuchar hay que hacer silencio, y no solamente un silencio exterior, sino también un silencio interior. Tenemos que descentrarnos, dejar de mirarnos al ombligo, dejar de victimizarnos, y a pesar de que no nos guste lo que nos puede llegar a decir, a pesar de que nos duela, tener el coraje de aceptar, de escuchar el mensaje que Él tiene para mí, que al fin y al cabo siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas, aunque en el momento no lo entendamos.
Hasta aquí la reflexión del Evangelio de hoy. Gracias por el like que nos has regalado. Gracias por estar suscrito al canal y por compartir este video en tus redes sociales. Desde ya, muchísimas gracias. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien, y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.